Uno de los espíritus más peligrosos que puede visitar a un hombre es la melancolía. Y cuando este espíritu te visita, tú puedes cometer ciertos errores. Y entendí que los sentimientos no son compatibles con el llamado. Solamente teniendo el carácter del hijo, tú puedes tratar a un Judas como él lo trató. Porque los Judas son necesarios. Los Judas no llegan a tu vida por llegar. Llegan a tu vida para enseñarte a amar a tu enemigo y el perdón. Yo creo que de la única manera que una persona puede superar una traición es viviendo en la presencia de Dios. No será fácil estar solo, pero el hombre y la mujer que Dios llamó está destinado a caminar en soledad. Cuando yo miré, había un personaje que me estaba vigilando. Era un hombre obeso, de color rojo y aspecto horripilante. Yo empecé a correr porque tuve miedo. Los sueños son hermosos, pero los sueños no garantizan nada, porque Satanás también se mete en medio de los sueños. ¿Cuál es tu nombre? Y él me dijo, yo soy el oráculo de los profetas. Lo que pasa es que la manipulación está de moda, porque la manipulación no viene del diablo, la manipulación viene del cielo. Para una mujer ser profeta, tiene que someterse, porque Débora estaba sometida a una cobertura. Tú no puedes ser profeta de Dios si tú en tu casa eres la que gobierna. Tú puedes gobernar naciones, pero tienes que entender que en tu casa gobierna el hombre que Dios te dio como cobertura. ¿Te vuelves una alma de guerra o te vuelves la destrucción de un reino? ¿Tú te imaginas el potencial de Jezabel en la mano de Dios? Nadie destruye Israel, pero ese potencial estaba en la mano de Satanás. Profeta Arilesi, ¿cómo Dios prepara una persona en el silencio? Mi hermano, hay ciertos procedimientos que serán necesarios que un hombre de Dios pase para la preparación. Algo que me llama la atención es que cuando Dios te llama, Dios te va dando palabras, Dios va tratando contigo de manera sobrenatural. Cuando Dios me llamó a la edad de 16 años, yo tuve una experiencia especial. Recuerdo que yo me desvivía en la iglesia, amanecía constantemente, vigilaba constantemente, porque tenía sed no de conocer al Dios que usa a los hombres, sino de conocer al Dios que me amó primero cuando yo no calificaba para los hombres. Porque su llegada a mi vida fue en ese momento cuando yo era una niña vulnerable, que necesitaba el calor de un padre, que necesitaba conocerlo como amigo y también como Dios protector. Recuerdo que ese día yo tenía una muchacha, orábamos juntas. Yo abro los ojos, hablo con ella y le digo, he sido ungida por el Señor. Llegó un personaje con una cubeta. Muchas personas dirán, ¿por qué con una cubeta? Porque Dios siempre va a tratar contigo dependiendo a la cultura que tú pertenezcas. Cuando ese personaje llegó, virtió sobre mí aceite, pero el aceite que virtió era tanto que cubrió toda la iglesia. Recuerdo que el Espíritu habló a mí, y aunque en ese momento tal vez yo no entendía lo que estaba pasando, por la inmadurez que portaba por la edad, el Espíritu Santo me dijo, la unción que te doy no es solamente para reconstruirte a ti, sino para que toque multitudes. Desde ese momento yo pude reconocer que Dios me estaba escogiendo para algo sobrenatural. Pero acontecería algo, mi hermano. Lo que acontecería fue lo que pasó con María, cuando el ángel se le aparece y le dice muy favorecida. Esa palabra marcó el destino de esa mujer y ella entendió cuál era el precio que tenía que pagar por ser elegida. Porque hay un precio que todo hombre y toda mujer va a pagar cuando Dios le elige. Y una de esas etapas es ser preparado en el silencio. ¿Sabes qué? Tú puedes ir caminando, tener un ministerio sobrenatural, Dios utilizarte, pero hay ciertos niveles que Dios te va a querer entregar. Y para entregarse esos ciertos niveles, Dios tiene que comprimirte y llevarte a un estado tal, alejarte incluso de las personas que tú entiendes que son los indicados para caminar contigo, para Él poder prepararte.
¿En qué me baso? En que Dios te va a llevar a un lugar y en ese lugar te va a dejar solo para prepararte. La primera etapa de la preparación es Dios alejarte de personas que te aman, que tú amas, que aman todo de ti, para llevarte a lugares desérticos, para allí formar ciertas partes de tu vida que son necesarias que sean formadas para alcanzar un próximo nivel. Arilady, ¿qué tiene que ver el desierto sobre un ministerio en formación? El desierto es el lugar donde Dios forma el carácter del hombre. El desierto es el lugar donde Dios controla el temperamento del hombre. El desierto es el lugar donde tú escuchas la voz de Dios. Si nosotros no vamos a la Biblia y nosotros no vamos al libro de Éxodos, nos damos cuenta que cuando Moisés llega al lugar santo, que cuando Moisés llega al monte, es ahí donde la voz le habla. Mientras Moisés está en la multitud en Egipto, no acontece nada. Mientras Moisés está con su familia, todo está bien. Pero Dios preparó un escenario donde se le pierde una oveja para estar a solas con él. El desierto es el lugar de la soledad, pero es el lugar donde Dios habla contigo. Si nosotros no vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto porque necesitaba tener una conversación en soledad, porque Jesús necesitaba ser preparado en el silencio. Pero antes de Jesús, Dios también toma a un hombre llamado Juan y lo prepara en lugares desérticos. Algo que me llama la atención es que cuando tú estás en ese lugar donde Dios te está preparando, tú vas a recibir visitas. Vas a recibir visitas espirituales celestiales y visitas del inframundo. La misma Biblia enseña que Jesús estaba con las fieras, estaba con animales peligrosos, pero también habían espíritus que lo visitaban. El mismo Satanás se le presenta y al ver su condición de proceso empieza a ofrecerle ciertas cosas, pero el que está preparado en el silencio no recibe cualquier oferta. Aunque tú vayas a dársela, Él sabe discernir entre lo que es correcto y entre lo que no es. El que ha sido preparado en el silencio, aunque esté pasando hambre, dice: yo no voy a convertir la piedra en pan porque yo sé que mi Dios me va a sostener. El que está siendo preparado en el silencio sabe que la gloria nunca será de los hombres, que la gloria será de Dios. Por eso cuando Él se le presenta, Él empieza a acusarlo, Él empieza a injuriarlo, Él empieza a tentarlo. Jesús tiene las respuestas que tal vez él no entendía que él le iba a dar, pero era la respuesta que el mismo cielo le había dado. Porque el que es preparado en el silencio recibe un maná celestial que Dios le da. Y ese maná no solamente es para construirlo a él, sino para dárselo a las naciones. Por eso usted ve que cuando Juan sale del desierto, no sale tal vez con la palabra que el pueblo quería escuchar, pero sí sale con las palabras que tienen la abertura para el reino. Por eso él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ninguna de las personas estaban preparados para escuchar esa palabra, pero esa era la palabra que iba no solamente a confrontar su carne, sino que iba a despertar su espíritu. Porque aquellos que han sido preparados en el silencio, han sido preparados para provocar una revolución. Han sido preparados para cambiar no solamente panorama, sino también para cambiar atmósfera. Por eso cuando Juan hablaba, la atmósfera se llenaba. No se llenaba de humo como en estos tiempos, se llenaba de la presencia de Dios. ¿Cómo sé que estoy en un silencio de Dios? Porque el mismo Espíritu te lo va a enseñar. Al principio no te vas a dar cuenta. Al principio pensarás que se te levantó todo el mundo. Al principio pensarás que todo el que está a tu alrededor quiere tu mal. Pero no, es Dios que los está utilizando. Es Dios que los está utilizando para saber cuánta resistencia tú tienes. Es Dios que los está utilizando para enseñarte a ti a esperar en medio del silencio. Porque, Christopher, el silencio duele. Sí. Duele tú levantarte y buscar una palabra de parte de Dios y no encontrarla. Duele tú buscar una respuesta por todas partes y no encontrarla.
duele hacer constantes ayunos, duele hacer constantes vigilias y no recibir lo que tú siempre has recibido. Duele que el cielo se cierre y que las experiencias espirituales sean escasas. Y tú mismo te preguntas, ¿qué he hecho mal? Porque a mí me pasó. Dios me metió en un proceso de silencio. Y yo misma decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde están las grandes experiencias que yo tenía? Santo. ¿Dónde está esa facilidad con la que tú me hablabas? Y yo tuve que aprender a vivir con el silencio de Dios. ¿Aprendiste a vivir con el silencio de Dios? Sí. Cuéntame un poco. Y lo que yo pude reconocer es que en medio del silencio hay un primer principio. Y el primer principio que tú no debes perder es la comunicación divina, aunque de parte del emisor no recibas nada. ¿Qué tan peligroso perder la comunicación con tu amigo que está en los cielos? En medio del silencio, nosotros tendemos a cometer ciertos errores. Al no escuchar la voz de nuestro Padre constantemente, nos sentimos afligidos y nos vamos alejando de su presencia. Y eso puede causar en nosotros una conmoción y puede apagar el fuego del Espíritu en nuestra vida. Mi recomendación es que tú que estás pasando por un momento de silencio, no pierdas el enfoque de lo que es el reino. Y aunque no estés recibiendo tal vez palabras constantemente, sueños constantemente, revelaciones constantemente, debes quedarte tranquilo a esperar que Él decida hablarte. Porque el silencio no se rompe cuando tú quieres, ni se rompe porque tú llores. Aprendí en medio de la preparación que Dios no responde al capricho de los hombres, Dios les responde al propósito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando Elías huye a la cueva, Elías huye porque siente que su vida está corriendo peligro. Huye también porque se encapricha, porque su propio temperamento lo traiciona y porque la melancolía lo visita. Uno de los espíritus más peligrosos que puede visitar a un hombre que está siendo preparado en el silencio es este. Y cuando este espíritu te visita, tú puedes cometer ciertos errores. ¿Cómo se llama ese espíritu? La melancolía. Háblame un poco de ese espíritu. ¿Te ha atacado? Sí. Fui víctima de la melancolía en medio del proceso de ser preparada en el silencio. Recuerdo que siempre he tenido una debilidad en mi temperamento, siempre he sido un poco sentimental y entendí que los sentimientos no son compatibles con el llamado. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, profeta llorón, aunque todo el mundo se levante en tu contra, entiende que yo soy tu revelación, entiende que yo soy tu respaldo. Pero eso solamente lo puede entender una persona que ha pasado tiempo en la presencia de Dios, una persona que ha chocado consigo mismo, una persona que ha comprendido que Dios está por encima de lo que él siente. Yo no estoy hablando con todo el mundo hoy, yo estoy hablando con hombres y mujeres que saben lo que es tener el peso del llamado. Hombres y mujeres que Dios le ha entregado escenario, pero que en un momento determinado los aleja, porque hay cierta parte que tienen que ser quemada para lo próximo que viene. Cuando estaba en ese proceso, me acosté enojada con Dios. ¿Enojada con Dios? Es la primera vez que me pasa, porque yo necesitaba una respuesta para mí, pero yo no la hallaba, porque la respuesta no estaba donde yo creía. La respuesta estaba en un reconocimiento que yo tenía que hacer. Y como hombre de Dios, tú tienes que darte cuenta cuando estás equivocado y cuando tienes que reconocer que hay ciertas áreas en ti que tienen que ser subsanadas todavía. Recuerdo que ese día me duermo y abro mis ojos. Hay algo que me llama la atención y es que siempre que vas a tener una experiencia espiritual en el inframundo, siempre se te presenta un escenario confusivo, un escenario oscuro, un escenario tétrico, tenebroso. Y cuando yo miré hacia la sala de donde vivía, había un personaje que me estaba vigilando. Era un hombre obeso, de color rojo y aspecto horripilante. Recuerdo que en la experiencia yo empecé a correr porque tuve miedo y conmigo misma en la experiencia me enojé
Porque yo nunca tengo miedo a los espíritus inmundos, porque reconozco la autoridad que Dios me dio. Hay personas que tienen que reconocer la autoridad que tienen sobre los espíritus inmundos para dejar la cobardía en el mundo espiritual, para alcanzar ciertos niveles. Algo que me hizo alcanzar ciertos niveles fue no tener miedo. Pero en esa ocasión lo tuve, porque mis sentimientos estaban clausurados y estaban afectando la parte de mi llamado. Ese ser empezó a perseguirme detrás de mí con ojos de odio. Quería acabar conmigo. Recuerdo que en la experiencia yo le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque hay ciertos espíritus que van a abandonarte y van a dejar de hacerte guerra cuando tú identifiques el nombre que tiene y tú los reprendas por su nombre. Recuerdo que el espíritu fue obediente y me dio su nombre. Me dijo, yo me llamo Melancolía y he venido a matarte. En ese momento entendí, Christopher, que cada cosa que pasa a un hombre de Dios no es consecuencia de algo natural, sino que es consecuencia de algo sobrenatural. Y que hay ciertos espíritus que atormentan a los hombres de Dios para hacerle entender que en medio del silencio no hay respuesta. Lo que me llama la atención es que la melancolía no viene sola. La melancolía viene acompañada de la depresión y viene acompañada de la ansiedad. Y cuando llega para anular el propósito que Dios tiene con un hombre. En ese momento, entonces entendí que no era ataque. Entendí que no eran los hombres. Entendí que estaba siendo preparada en el silencio. Pero entendí también que Satanás se estaba aprovechando de esa situación para querer acabar conmigo. Y no solamente va a visitar la melancolía cuando Dios te prepara en el silencio. ¿Qué más? También va a venir una persecución. También va a venir un señalamiento. Porque ser preparado en el silencio es cuando Dios te pone a enfrentar tu propio temperamento. Yo tuve que enfrentarme conmigo misma y yo tuve que reconocer que había un temperamento en mí que necesitaba ser moldeado y que yo había llegado a ese lugar para que mi temperamento cambiara. Pero también entendí algo, Christopher, que hay personas que están preparadas para recibir a un Mateo. Hay personas que están preparadas para recibir a un Juan, pero hay personas que no están preparadas para recibir a un Pedro, ni tampoco a un Judas. Porque es fácil tú pastorear a un Juan. Es una persona que siempre va a estar a tu lado y va a depender de ti. Pero es difícil pastorear a un Pedro, porque Pedro es el hombre que tiene las experiencias espirituales, pero también es el hombre que necesita ser formado. Es el hombre al cual Dios hace caminar por encima de las aguas, pero es el hombre también que necesita ser corregido, no con intriga ni con manipulación, sino con esencia divina como la tenía Jesús. Queremos a Mateo porque es fácil que él escriba un evangelio, pero no queremos a Judas, que sabemos que nos va a traicionar y tenemos que tratarlo con amor. Todo eso Dios te lo enseña porque en cierto punto de tu vida, cuando vayas escalando en el ministerio, vas a tener esa clase de personas a tu lado. Tienes que amarlo a todos. Tienes que reconocer la parte positiva que tienen, la parte negativa que tienen, pero aún así no le puede dar la espalda hasta que no se cumpla lo que Dios quiere. Esto se puso serio. Ungida, ¿cómo puedo tratar un Judas dentro de mi entorno ministerial? Si no tienes el carácter de Cristo, no lo vas a poder tratar bien. Solamente teniendo el carácter del Hijo, tú puedes tratar a un Judas como Él lo trató. Porque los Judas son necesarios, Christopher. Los Judas no llegan a tu vida por llegar. Llegan a tu vida para enseñarte dos cosas. ¿El qué? Amar a tu enemigo y el perdón. Que muchos de nosotros lo tenemos como algo simple y no poco importante. Y vamos acumulando raíces cuando ciertas personas pasan por nuestra vida y hieren parte de nosotras que todavía no han sido quebrantados por Dios. Pero los Judas han llegado para la formación de tu carácter. Los Judas han llegado para empujarte al propósito. Pero nunca, nunca los puedes odiar. Siempre tienes que darle de tu plato. Dejar que Él moje el bocado, que levante el calcañal en tu contra, porque eso te va a llevar al próximo nivel. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Amar a un Judas o perdonarlo? Perdonarlo.
perdonarlo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo amar, pero a veces yo te puedo amar y en mí puede haber un sentimiento extraño. Hay personas que aman con sentimientos extraños. Es como un sentimiento de amor y de rechazo a la vez. Sí, lo amo porque tengo a Cristo, pero lo rechazo porque no lo he podido perdonar. Una de las cosas más fuertes en el Evangelio es el perdón. Por eso constantemente Jesús hablaba de eso. Y por eso constantemente Jesús decía, necesitan perdonar, tienen que perdonar, porque Él sabía que no era fácil perdonar y que no era fácil pedir perdón, porque Él sabía las veces que entre los hermanos iban a haber conflictos, las veces que entre los hermanos iban a haber disensiones, y Él también sabía quién tendría la capacidad para perdonar y quién no, porque hay personas que dicen que te perdonan, pero siempre recuerdan tu pasado. Incluso hay personas que dicen que te perdonan, pero se alejan de ti. Entonces no existe un perdón genuino. El perdón genuino es cuando tú sabes que te hirieron, pero cuando tú decides olvidar la herida y continuar hacia adelante. Pero solamente puedes aprender eso cuando Dios te prepara en el silencio. Si no eres preparado por Dios, no lo puedes entender. Hay personas que están en los lugares altos. Hay personas que están ejerciendo llamado, pero hay personas que no han sido formados en el silencio. ¿Cómo superar en mí una traición? Aferrado a la presencia de Dios. No existe otra forma. Aferrado a su presencia. Porque la traición nunca va a venir de una persona con la cual tú no compartas. La traición no va a venir de una persona a la que tú no hayas ayudado. La traición no va a venir de una persona a la cual tú le hayas dado la mano. La traición va a venir de que está cerca de ti. Para que te duela, tiene que venir de alguien cercano. Solamente aferrado a la presencia de Dios, tú puedes soportar una traición. Y hay algo, los hombres de Dios, los hombres que Dios llama, van a vivir de gloria en gloria, pero también van a vivir de traición en traición, de persecución en persecución, de guerra en guerra. Es como vas a caminar con múltiples cicatrices. No puedes caminar con heridas, porque si caminas con heridas te mueres, pero vas a caminar con múltiples cicatrices. Esas cicatrices te van a enseñar cada batalla que tú has peleado y cómo tú has salido victorioso de ella. Yo creo, por mis experiencias, que de la única manera que una persona puede superar una traición es viviendo en la presencia de Dios. Porque cuando vives en la presencia de Dios, tu carne está quebrantada, estás muerto. Y cuando estás muerto, cualquier cosa que te pase no te va a afectar, porque ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Entonces, cuando Cristo vive en ti, tú estás a lo que Cristo quiera. Me traicionaste, pero sigo para adelante porque Cristo vive en mí. Me vendiste, pero sigo para adelante porque Cristo vive en mí. No me amas, pues yo sí te voy a amar porque Cristo vive en mí. Este es el gran secreto del Evangelio, Christopher. Esto fue lo que Dios me enseñó cuando me estuvo preparando en el silencio. Tienes que entender en este camino, me enseñó, que hay ciertas personas que caminarán contigo por un tiempo, pero que luego te dejarán y tú tendrás que seguir. Tienes que entender que la promesa no la vas a recibir con personas que te conozcan, porque ellos siempre van a ver tu pasado como un impedimento para que tú puedas escalar en Dios. Tienes que entender que ciertas veces tú vas a salir a los escenarios, vas a ministrar a todo el mundo, pero cuando se bajen las lámparas, cuando las cortinas se cierren, vas a tener que chocar con la realidad de que estás solo, de que me tienes a mí, porque nunca será compatible el llamado con la multitud, solamente para tú bendecirlos, pero vas a tener que caminar en soledad por lo que yo deposité en ti. Y si nosotros como hombres y mujeres de Dios entendemos eso, será más fácil llevar la cruz de Cristo. Este es el secreto que Dios quiere enseñar en esta mañana. Este es el secreto que Dios te quiere decir. No será fácil estar solo, pero el hombre y la mujer que Dios llamó está destinado a caminar en soledad, porque no todo el mundo soporta a alguien que puede portar 5 talentos. No todo el mundo soporta a alguien que porte 4. El que tiene un talento lo va a enterrar
por intriga, por negligencia, y siempre verá al que tiene más talento como una amenaza porque no tiene identidad, y esa persona es tan destinada a la soledad. Dios mío, Padre. ¿Cómo tener identidad en medio de un silencio? Por medio de la palabra. Es la única herramienta que te da identidad en medio del silencio. Porque la palabra te va a recordar las promesas de Dios. Porque es tanto el agotamiento al no escuchar la voz de Dios que tú tienes que recurrir a la ley perfecta, a la que no tiene equivocación. Y es la misma palabra la que te va a enseñar. Y es la misma palabra la que te va a dirigir. La palabra te va a decir lo que tú tienes que hacer. Porque la palabra es la que te va a indicar lo que hizo cada hombre de Dios que pasó por medio de un silencio. La palabra es la que te va a decir cómo los hombres de Dios caminaron cuando Dios los estuvo formando. Es la palabra, Christopher. Es la palabra. Porque cuando tú estás pasando por un proceso, entonces tú vas al libro de Job y te das cuenta que sus amigos los estaban juzgando y lo estaban injuriando. Y Job se quedó tranquilo en medio del proceso. Su reclamación era al Padre, no era a los hombres. Cuando estás pasando por un proceso difícil, la palabra es la que te enseña cómo tú debes caminar. Arilady, Dios no me habla ni por sueño, ni por profeta, ni por nadie. ¿Qué hago en un momento así? ¿Me voy para el mundo o me quedo esperando que Dios racione? Guardar silencio, Christopher. Cuando Él guarda silencio, tú también tienes que guardarlo. Porque será determinante las decisiones que tú tomes en ese momento. Guardar silencio. Y no va a ser fácil guardar silencio. Porque tu parte humana se desespera. Tu parte humana quiere contrarrestar todo. Tu parte humana quiere hacer guerra. Tu parte humana quiere ofender. Y puede ser posible que tú ofendas en medio del silencio de Dios. Puede ser posible que se levante una guerra entre ungidos y que tú alces tu espada en contra de alguien que también Dios llamó y que Dios ungió. Porque el silencio de Dios te desespera. Yo no voy a disfrazar la palabra. En medio del silencio nosotros cometemos los errores más grandes. Tomamos las peores decisiones. Pero el Espíritu de Dios te quiere enseñar algo en esta mañana. Y es que en medio del silencio tú tienes que esperar. ¿Qué pasó con Elías? Elías se desesperó y huyó. Elías se sentó debajo de un enebro y el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová le hizo comida. El ángel de Jehová estuvo con Elías, pero eso no fue suficiente, porque cuando tú eres preparado en el silencio, tú no quieres escuchar a un ángel, tú quieres escuchar la voz del que te formó al principio, la voz del que te llamó. Elías sale corriendo del enebro y Elías se mete a una cueva. Algo que me llama la atención es que no era la primera vez que Elías estaba en la cueva, porque la misma Biblia dice que cuando la voz le habla, le dice: ¿qué haces aquí? Esa palabra, en ese contexto, estaba haciendo entender que constantemente Elías era atacado por ciertos espíritus y que Elías se metía constantemente en la cueva. Que Elías constantemente iba a aquel lugar donde Dios no quería que él estuviera. Y cuando la voz le habla y le dice: Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Entonces es ahí que Elías entiende lo próximo que Dios quiere hacer. Porque cuando estás en medio del silencio, tú solamente quieres escuchar la voz del que te llamó. Solamente eso. ¿Cómo conocer la voz de Dios? La voz de mis emociones y la voz del enemigo en medio del silencio. No será fácil. Porque sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y habrá ciertas personas que tendrán sueños acomodados a la situación que te está pasando. Y no solamente ellos, tú mismo puedes tener dichos sueños. Los sueños son hermosos, pero los sueños no garantizan nada, Christopher. Porque Satanás también se mete en medio de los sueños. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo identificar la voz de Dios en medio del silencio? Hay algo. En medio del silencio pueden pasar dos cosas. Bueno. O Dios te quebranta totalmente, o tu carne resurge
dependiendo cuál de los dos esté más alto, tú vas a reconocer quién está hablando. Porque cuando en medio de un silencio tu carne se vuelve rebelde, tú vas a escuchar los designios de tu carne. Pero cuando en medio del silencio tú comprendes que es un quebrantamiento divino, entonces tú vas a saber reconocer la voz de Dios. Algo que me llama la atención es que en el silencio es donde Dios te habla. Por eso en la antigüedad, cuando el ministerio profético iba a ser preparado, dicen los estudiosos que ellos eran apartados de la ciudad y ellos eran llevados a lugares extraños y estrechos, eran llevados a cavernas y a cuevas, y a los profetas se le ponía una venda, porque el profeta no habla por lo que ve, habla por lo que escucha. Y cuando le ponían la venda, dice que iban cierto grupo de personas y le hablaban, y el profeta, como estaba ahí metido en esa soledad, su oído se afinaba. El profeta podía diferenciar las voces de las personas, aún sin darle el nombre. ¿Entiende? O sea que el silencio es un proceso de preparación donde Dios afina tu oído para que tú puedas escuchar las cosas reales de Dios. Es donde Dios te aparta de la bulla, es donde Dios te aparta del bullicio de la gente para poder empezar a tratar contigo. No será fácil. Porque como tú me preguntabas, Satanás también se va a levantar, pero va a haber algo en tu psiqui, va a haber algo en tu nefe que te va a hacer entender cuándo es Dios, aunque la palabra sea dura. Porque no es que Dios te va a dar la respuesta que tú quieres. Dios te va a dar la respuesta que convenga a tu llamado. Wow. Santo. No se trata de mí, Christopher, ni se trata de ti. No se trata de ti, hermano, que me escuchas, amigo que me escuchas. Se trata del propósito. Dios respondió a Elías por el propósito. Dios no le dijo a Elías, sí, yo sé que tú te sientes mal, yo sé que tú estás triste. Incluso Elías tomó un soborno y le dijo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oh, soy mejor que mis padres, mátame. Dios no respondió a su capricho. Elías, estate quieto, que todavía quedan 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero hay un propósito que yo tengo contigo que tú tienes que cumplir. Y cuando Dios me llevó a ese silencio, me hizo entender esto. Yo no te voy a responder a tu sentimiento, yo le voy a responder al llamado. Y hay mujeres que están buscando que Dios les responda a sus sentimientos. Hay mujeres que quieren que Dios le quite ese hombre que Dios le dijo al principio que se lo entregó para que se restaurara en su mano. Porque ahora se sienten mal, porque ese hombre está actuando tal cual como Dios le dijo que actuaría antes de ser reformado. Hay pastores que quieren renunciar al ministerio porque tienen a todo el mundo en contra y los sentimientos se están apoderando de ellos. Hay profetas que ellos mismos se han puesto el bozal porque nadie quiere creer a lo que ellos dicen. Hay evangelistas que porque alguien le dijo que de ellos no podía salir nada bueno, quieren renunciar al llamado. Hay apóstoles que ya no quieren levantar iglesias porque cada vez que la levantan no se le da el crédito que ellos merecen por lo que han hecho y quieren renunciar. Hay maestros que no quieren enseñar porque entienden que las personas que lo están escuchando están incluso distorsionando lo que ellos le están diciendo. Y Dios le está diciendo en este día, yo no te voy a responder al sentimiento, yo te voy a responder al llamado. Maestro, tienes que dar clases proféticas para que las personas aprendan. Profeta, tienes que dar la palabra para que el mundo y la iglesia puedan entrar a mi comunión. Pastor, vas a tener que pastorear a Judas y vas a tener que pastorear a Pedro. Evangelista, vas a tener que caminar, aunque todo el mundo te señale, porque yo fui que te ungí en el silencio. ¿Entiendes? Yo no te voy a responder al sentimiento. Yo te voy a responder al llamado. Al contrario, yo voy a romper tu parte sentimental y yo te voy a hacer más fuerte. Y yo creo que una de las cosas que Dios hizo fue eso. Yo recuerdo que en una ocasión, al yo tener este ataque, yo venía de mi trabajo. Nadie sabe esto. Lo voy a decir aquí. Yo venía llorando y el Espíritu de Dios vino sobre mí.
Porque Él te puede visitar en el trabajo, Sí. te puede visitar en el carro, te puede visitar en el baño. Aún en los momentos más precarios, el Espíritu de Dios está. Por eso la Biblia dice que aunque había desorden, el Espíritu aleteaba. Cuando yo venía en el carro, yo venía hablando en otras lenguas, preguntándole al Señor qué pasaba conmigo. ¿Qué pasó, Señor? Si yo venía con una proyección, ¿qué pasa? Hay algo en mí que no te agrada. Porque cuando te están preparando en el silencio te puedes confundir y puedes pensar que estás en pecado. No estás en pecado, te están formando. Cuando llegué a mi casa, me arrodillé en mi cama y empecé a llorar. Yo no dije palabras, yo me fui en llanto. Y yo le dije, yo necesito una respuesta contundente. Y pude dormitar en medio de la oración. Y a mi casa llegó un personaje y se sentó a mi lado. Y cuando se sentó, lo primero que me dijo fue, hay ciertos temas que no quiero que se lo digas a tu mamá, porque a ella le molestan. No le hable de cierto tema a tu madre. Tu madre no quiere escuchar esto. Ciertos temas que ni me edificaban a mí, pero que mis sentimientos me estaban traicionando tanto que era mi desahogo. Pero al mi madre ser una mujer de Dios, le molestaba. Me evadía, pero yo no lo entendía. El personaje me habló y me dijo, hay dos caminos. Me mostró dos caminos. Me mostró un camino por donde todo el mundo quería caminar, pero me mostró un camino por donde pocos han caminado. Y me habló de un hombre de posición en estos tiempos. Y me dijo, yo he llevado a ese hombre por ese camino. Dios me mostró la fecha 1995, 1996, 2000, 2010, 2020, 2025. Me dijo, yo lo he llevado a él por este camino. Y por ese mismo camino yo te quiero llevar. Toda la gloria y la honra es para Dios. Santo. Me dijo, no te preocupes, porque yo te voy a entregar pueblos y te voy a entregar gente para que sea liberada por medio del don que yo te di. Y yo recuerdo que mientras yo lo escuchaba, mi corazón se estremecía. Me dijo también, haz lo que ya te propusiste en tu corazón sobre una decisión que yo había tomado que era crucial para mi ministerio. Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo, yo soy el oráculo de los profetas. Esto se puso serio. El oráculo de los profetas. El oráculo de los profetas se me apareció. Christopher, el oráculo de los profetas vino con un mensaje para mí contundente. Y desde ese día, todo mi ser cambió. Toda mi mente salió de la cárcel donde yo estaba. Porque yo estaba dentro de una vallí. Porque estaba confundida. Porque hay procesos en los cuales Dios te mete, que tienden a romperte tanto, que te hacen dudar hasta de ti mismo. Pero cuando el oráculo se me presentó, entonces yo entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo. Dios mío. Cuando yo me puse a investigar qué es el oráculo de los profetas, he escuchado a ciertas personas no mucho hablar sobre esto. Y no hablo con desdén, hablo con humildad de espíritu cuando digo que realmente se me apareció. El oráculo de los profetas es una guianza espiritual que Dios da, es una respuesta que Dios le da a los profetas, pero no a cualquier profeta, a un profeta que acepta la preparación del Padre, porque lo profético tiene niveles. Y muchos de nosotros no lo entendemos. Pero solamente cuando somos preparados llegamos a ciertos niveles de parte de Dios. Hay profetas que solamente reciben palabras en sueños. Hay profetas que reciben palabras por medio de la Biblia para dársela a otra persona. Pero hay un tipo de profeta que solamente converse, se da cuenta de la condición tuya, de cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras que te van a acontecer. Esos tipos de profetas son los profetas a los cuales el oráculo de los profetas se le presenta, que le aclara ciertos misterios espirituales que ellos tienen que comprender. Después que se me apareció el oráculo de los profetas, yo pude comprender ciertas cosas. Pude entender lo que Dios estaba haciendo conmigo. Entonces me pasó como a Ezequiel,
Ya no tenía el agua por los tobillos. Ya no la tenía por las rodillas. Me rendí ante el río de Dios. Wow. Dejé que el río me llevara donde Él quisiera. Santo. Me rendí como las hojas cuando son movidas por el viento. Porque una de las cosas que Dios va a hacer contigo cuando te prepare en el silencio es buscar tu rendimiento total. Es buscar que su voluntad se cumpla sobre ti. Es buscar destrozar tus propios sueños. Christopher, no tengo sueños. No tengo expectativas. Mis expectativas y mis sueños son lo que el Espíritu quiera para mí. Pero lo pude comprender en medio del silencio. Y yo creo que hay gente que tiene que comprender eso. Hay gente que tiene que comprender que lo que está pasando en este momento no es un ataque satánico. No. No es que los pastores se te levantaron. No es que el hermanito te odia. Es que Dios te está moldeando. Es que Dios está moldeando tu carácter. Es que Dios está moldeando tu temperamento. Porque de ti Él quiere sacar algo. Quiere sacar algo sobrenatural que tú no entiendes. Él no quiere que tú seas como los demás. Como aquello a lo cual Él le ha entregado nación y se han corrompido. Wow. Él quiere que el temor de Él esté sobre ti. Y solamente alguien que ha sido preparado en el silencio sabe lo que es el temor. Solo alguien que ha sido preparado en el silencio tiene miedo de sustraer lo que no le corresponde. Solo alguien que ha sido preparado en el silencio reconoce otro hombre que fue preparado en el silencio. Solo alguien que ha sido preparado en el silencio no está detrás de agenda, no está detrás de fama. Wow. Está detrás de aquel que lo llamó. Santo Dios mío. Y en este nuevo tiempo, en esta nueva generación, Dios está preparando gente así. Que cuando tú los escuchas hablar, tú te das cuenta que ellos simplemente están ahí porque aman a Dios. Simplemente están ahí porque quieren agradar a aquel que los tomó y los puso en la luz admirable. ¿Cómo me doy cuenta de que una generación o un ministerio fue formado en el silencio de Dios o fueron formados por las redes o el sistema? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo? Que un hombre ha sido formado en el silencio. Porque, número uno, es una persona que no está detrás de los aplausos. Es una persona que está en constante ejercicio para que el Espíritu de Dios sea complacido. Número dos, nunca te mirarán por encima de los hombros. Porque aunque ellos sepan que tú eres un nuevo pequeñito que viene, ellos saben lo que es pasar por ahí. Número tres, son personas que siempre estarán dispuestos a servir. No por la honra de los hombres, sino para que el Espíritu de Dios sea complacido. Aquellos que son formados en el silencio están apasionados de su presencia, Christopher. Y donde su presencia está, ellos quieren ser niños pequeños para estar ahí visualizando lo que Dios quiere hacer. Aquellos que son formados en el silencio identifican cuando alguien porta la gloria de Dios. Porque ellos saben, porque ellos estuvieron ahí. Ellos estuvieron con el que porta la gloria. Ellos lo vieron. Ellos vieron su espalda. Ellos no pueden negarlo. Christopher, yo no puedo negar que Dios está contigo. Yo no puedo negar que tú fuiste preparado en el silencio. Porque es que hay algo esencial que yo veo en ti. Hay algo esencial que yo veo en esa persona. Aunque nadie lo vea, yo lo veo. Porque ya yo pasé por ese desierto. Hay una cicatriz que tú ves en él. No la tiene por fuera, la tiene por dentro, pero tú la sabes identificar. Por eso cuando Felipe y Natanael vieron a Jesús, uno de ellos dijo: encontramos al Mesías. Él supo identificar lo que había en Cristo. Él supo identificar porque él también fue preparado en el silencio. Yo quiero hablar acerca de la madurez de un profeta. Saben, en este tiempo tenemos muchas personas inmaduros en los altares y en el ministerio. Háblame de la madurez de un profeta. Nadie adquiere madurez si no tiene formación. Algo que al principio nosotros lo teníamos, iba a ser un poco controversial, pero es algo que yo pude también comprender. Podemos tener un llamado, podemos tener un don, algo hermoso de parte de Dios,
Pero si no existe la formación del estudio, no va a haber un desarrollo, Christopher. Y no tiene que ver con que tú hables bien o con que tú hables mal. Tiene que ver con una formación especial que tú tienes que recibir. Una formación especial que tú tienes que recibir a través de un maestro. Muchos de los profetas de este tiempo nos estamos lanzando sin formación. Cuando te lanzas sin formación, entonces no existe madurez. La inmadurez siempre va a preceder tus decisiones e incluso la madurez siempre va a presidir tus profecías. Hay gente que no profetiza con madurez. Hay gente que profetiza de manera inmadura porque no tiene formación. ¿Cómo identifico a un profeta inmaduro en el altar? Cuando ese profeta, cuando profetiza, no lo hace para edificar, lo hace para destruir. Porque cada vez que Dios le hablaba al pueblo, Dios le hablaba con palabras fuertes. Sí. Dios levantó un profeta y el profeta le dijo al pueblo, ustedes son vaca de Basán. Dios levantó un profeta y cuando levantó al profeta le dijo, él me sacó de detrás del ganado para que yo le profetice a este pueblo. Dios levanta un profeta y hace que se case con una prostituta, haciéndole entender al pueblo que se había prostituido. Dios levanta al profeta Isaías y hace que se desnude para que el pueblo entienda que así estaba delante de la presencia de Dios. Dios levanta a Juan y manda a todo el mundo a arrepentirse, a la gente que conocía la ley, a la gente que conocía la doctrina. Pero hay algo, después de esto, después que ellos daban esa palabra que le hacía la llaga al pueblo, entonces también venían con una palabra de edificación. Sí, ustedes están desnudos, pero dice Dios que los va a cubrir. Sí, tienen que arrepentirse, convertirse y bautizarse, porque solamente así pueden heredar el reino de los cielos. Sí, ustedes están en Babilonia presos, pero Dios va a enviar su espíritu del norte, del sur, del este y del oeste, y este ejército de hueso seco va a recibir vida. Cada profeta que profetizó vino con una palabra contundente, pero también vino con una palabra que edificaba al pueblo. No me digas que tú eres profeta cuando solamente vas a insultar al pueblo, no muchas veces guiado por el Espíritu, sino guiado por tu propia emoción, pero no hay una palabra de fortaleza para la iglesia. Y no es que hay que pasarle paño tibio al pecado, y no es que hay que acomodar al pecado, sino que hay que entender que aún tú mismo, desde el lugar de posición donde tú estás profetizando, no eres perfecto. Tú también pecas, tú también tienes arrugas, tú también tienes manchas, porque no hay nadie que ande irreprensible. Y desde esa misma misericordia, desde ese mismo perdón que tú le pides a Dios, que Dios te otorga, es que tú tienes que profetizarle al pueblo. Pues tú no le estás hablando a cualquier gente, tú le estás hablando al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios se le habla con misericordia, aunque se sepa que está mal. ¿Cómo me doy cuenta que un profeta está manipulando los dones en un altar? Por el discernimiento de espíritu, Christopher, que hace demasiada falta en este tiempo. Aquellos que han sido preparados en el silencio tienen un discernimiento de espíritu activo y pueden ver más allá. Y eso le puede traer mucho conflicto, porque a veces hay personas que hacen entender que hay fuego, pero realmente es un fuego frío, un fuego que no quema. Y eso puede ser posible. Existen fuegos fríos, fuegos que son artificiales, fuegos que no se forman en la leña. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que hay manipulación? Como te decía, por el discernimiento de espíritu. Solo discerniendo lo que está haciendo ese profeta, yo me puedo dar cuenta si hay manipulación. Porque ¿cómo es posible que tú, conociendo la condición de un hermano, venga un profeta y le diga a ese hermano que todo está bien? Hay un problema. Porque tú sabes la condición de ese siervo. Y hay algo, aún tú no sabiendo la condición de ese siervo, hay síntomas que presenta un hijo de Dios para tú darte cuenta de tu condición. No puede ser que todo en una iglesia marche bien, y más en estos tiempos. No puede ser que todo esté perfecto, y más en estos tiempos, donde los altares están siendo profanados como nunca. Lo que pasa es que la manipulación está de moda, porque la manipulación
No viene del diablo, como yo decía anteriormente. La manipulación viene del cielo. Espérate, esto se puso serio. La manipulación viene del cielo. Sí. Háblame eso. En estos tiempos sí, porque fue algo que el mismo Espíritu de Dios me mostró. En una ocasión, la Biblia habla en el libro de Reyes que el profeta, que el rey Acab y otro rey, no recuerdo el nombre ahora, Josafat, iban a pelear. Y ellos necesitaban consultar a un profeta porque siempre se ha utilizado la consulta profética todo el tiempo. Es bíblica. Es bíblico consultar a un profeta y es bíblico probar a un profeta. Claro que sí. Pruebe al profeta. No se emocione cuando el profeta le dé una palabra. No haga así con la cabeza. No se mueva. Espere que el profeta profetice para saber si viene de Dios o no. Porque cuando yo te doy una palabra y yo veo el movimiento, yo sigo esa línea cuando tengo la manipulación. Por eso puedo confundir al pueblo. Puedo confundirte a ti mismo, haciéndote entender que todo está bien cuando tú mismo sabes que la cosa está mal. Ay. Cuando ellos fueron donde el profeta, ellos fueron a buscar la victoria que Dios le iba a entregar. Pero dice que había un profeta y el profeta dijo, vayan que ustedes van a ganar. Pero acá dijo, yo no creo que la palabra profética que le esté diciendo es la correcta. Ay, Búscame a Micaías. Aunque él me dice la cosa mala, hay una esencia en él diferente. Cuando Micaías llegó, Micaías dijo, yo tuve una experiencia espiritual. Porque aunque ahora quieran tachar las experiencias espirituales como locura, son necesarias en el pueblo. Todo hombre y toda mujer de Dios tiene experiencias espirituales. Este nuevo evangelio con tanta sistematización, este nuevo evangelio tan simple que nos están mostrando, tan humano, que no tiene que ver con el reino, está distorsionando las cosas. Las experiencias espirituales son necesarias. Y Micaías tuvo una. Y él dijo, yo vi un espíritu de mentira que venía a la boca de los profetas para distorsionar y para confundir. Ese espíritu se presentó allá y el mismo Dios le dijo, ¿quién será espíritu de mentira en la boca de los profetas? Para distorsionarlo. Y un espíritu dijo, yo seré. Él dijo, ve que tú lo vas a conseguir. O sea que la manipulación no es Satanás, viene del cielo para hacerle entender al pueblo cómo está caminando. Para que se levante alguien y diga, las cosas tienen que cambiar. Pero ¿quién se va a levantar, Christopher? Alguien que ha sido preparado en el silencio. Alguien que ha sabido diferenciar la voz de Dios, su voz y la voz del diablo. Alguien que ha sido procesado por Dios, que no quiere agradar a los hombres, que quiere agradar al Padre. Alguien que no se ha conformado este siglo. Alguien al quien el Dios Mamón no ha engañado. Alguien que quiere hacer las cosas bien. Alguien que quiere vivir en el Espíritu. Se hace difícil en estos tiempos, pero puede lograrse. Puede lograrse. ¿Puede una mujer ser profeta? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él llevando cautivo a la cautividad, le dio dones a los hombres y a los rebeldes. El término hombre engloba absolutamente todo. El mismo Jesús hablando dijo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya todos somos uno en Cristo. Claro que sí, y existieron profetas en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que gobernaba una mujer, Débora, profetisa, y el pueblo de Israel subía a ella a juicio. Ahora bien, para una mujer ser profeta, hay un secreto muy fuerte. Y uno de los secretos es que esta mujer tiene que someterse a su lapido. Porque Débora estaba sometida a una cobertura. Tú no puedes ser profeta de Dios si tú en tu casa eres la que gobierna. Ay. Y lo que está pasando en estos tiempos, que hay muchas profetas que quieren gobernar naciones y quieren gobernar su casa. Tú puedes gobernar naciones, pero tienes que entender que en tu casa gobierna el hombre que Dios te dio como cobertura. Me voy al Nuevo Testamento. También existían profetas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que había una mujer llamada Ana, profetisa
de 84 años. Había perdido a su esposo en la juventud y ella se mantenía en el templo anunciando la venida del niño que iba a redimir al mundo del pecado. O sea que lo profético siempre ha existido. Lo profético siempre ha estado. Y sí existen mujeres profetas, pero estas mujeres profetas tienen que saber que será más difícil que ellas asciendan. Tienen que saber que será más difícil que la palabra profética que salga de su boca sea escuchada por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho del machismo que se ha apoderado del pueblo de Dios. Es que hay un machismo. Claro, ellas van a tener que luchar. Y no solamente van a tener que luchar con el diablo, sino que van a tener que luchar contra su propia naturaleza. Naturaleza que se vio descubierta en el jardín del Edén por medio de la enemistad que Dios dio a la mujer y a la serpiente. Pero sí, yo conozco mujeres de Dios, profetas genuinas de Dios, que cuando hablan, su palabra se cumple. Yo conozco mujeres que conocen el secreto de Dios, mujeres que han sido preparadas en el silencio, que tienen los oídos en el cielo y la boca en la tierra, mujeres que provocan revolución, mujeres que son de reino. Claro que sí. ¿Por qué Satanás le tiene tanto odio a una mujer cuando declara? Porque es que desde el principio la mujer fue la que tuvo el discernimiento para descubrirlo en el jardín del Edén. La serpiente estaba ahí y Adán también. La serpiente vio a Adán. Adán no vio a la serpiente, pero la mujer sí, porque la mujer nació con la conciencia despierta, Christopher. En el momento en que Dios la extirpa del costado del hombre, le da una facultad, la facultad de ser su ayuda idónea, la facultad de darle la mano, la facultad de protegerlo. La mujer es la protección del hombre. El hombre es el patriarca de la mujer. Por eso, cuando la mujer ve a la serpiente, ella se da cuenta de que algo diferente está pasando en el jardín del Edén. Algo que me llama la atención es que siempre han tenido a Eva como una culpable, pero Eva era inocente, era una niña. Igual que Adán, ellos eran niños fáciles de dominar. ¿Qué me llama la atención? Que la conversación no debió hacerla ella sola. Ella debió buscar su cobertura, su patriarca, para estar con ella. Ese fue el error que cometió Eva. Si Adán hubiese estado en medio de la conversación, tal vez ella no comete el error de ser seducida por la serpiente. Pero algo que parecía o que fue de maldición para los hombres, Dios lo convirtió en una fortaleza para la mujer. Y lo que me llama la atención es que Dios dice: yo pongo enemistad entre ustedes, y de ti, mujer, va a salir alguien que le va a pisar la cabeza. Ella te va a atacar constantemente, pero alguien de ti le hará daño. Por eso las mujeres tienen hijos, y los hijos que tienen las mujeres son atacados desde el vientre, porque hay uno de ellas que le va a pisar la cabeza a la serpiente, pero Satanás no sabe cuál es. Por eso Satanás siempre va a atacar la simiente de la mujer y a la mujer en sí. Pero una mujer que ha sido preparada en el silencio sabe identificar dónde se esconde la serpiente. La mujer sabe dónde está la serpiente, y la mujer sabe cómo destruirla, porque Dios le ha dado el poder para hacerlo. Entonces, la mujer puede distinguir una serpiente, un espíritu de serpiente, claro, en cualquier persona. Por eso los hombres deben tener muy en cuenta la opinión de su esposa. Agarre eso, mi gente. Porque de esto. serpiente sabemos nosotras. Estuvimos con ella en el jardín del Edén y la descubrimos. Nosotros sabemos cuando un espíritu de seducción se está moviendo para destruir nuestro matrimonio. Nosotras sabemos cuando un espíritu de engaño que tiene que ver con la serpiente se está moviendo para distorsionar un negocio de nuestro esposo. No es que la mujer va a ser la voz de la casa, es que tú tienes que tenerla al lado, porque hay un discernimiento especial que ella tiene. Ella sabe identificar ese ser. Hay un fuego que Dios le dio a la mujer para que queme a la serpiente, pero no a cualquier mujer, sino a una mujer que ha estado en la presencia de Dios. Entonces, una mujer en la presencia se vuelve una alma mortal en las manos de Dios. Claro, hay dos cosas: o te vuelves una alma de guerra, o te vuelves la destrucción de un reino. Porque tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Quién destruyó el reino de acá? Una mujer, porque era una bruja en las manos de Satanás.
¿Tú te imaginas el potencial de Jezabel en la mano de Dios? Nadie destruye Israel. No. El potencial de Jezabel en la mano de Dios, terrible. Pero ese potencial estaba en la mano de Satanás. Y por eso no solamente acabó con el reinado, no solamente acabó con lo profético, sino que también acabó con un hombre y con una generación completa. Una mujer en la mano de Dios es martillo y alma de guerra. Una mujer en la mano de Satanás es esa mujer que no solamente acabará con su propia vida, sino con su casa, con su familia y con toda una generación completa. Dios mío, esto se puso serio. ¿Por qué Jezabel? ¿Por qué los espíritus odian tanto el ministerio profético? Porque el ministerio profético no solamente es necesario en la parte pastoral, no solamente es necesario en la parte de las enseñanzas, no solamente es necesario en la parte de la alabanza. El ministerio profético tiene una particularidad. Y la particularidad que tiene un profeta es que el profeta camina en el mundo espiritual. Como puede caminar en el mundo espiritual, puede ver cosas que los otros ministerios no pueden. Puede descubrir cosas ocultas que nadie más puede descubrir. La Biblia es clara cuando habla de la mujer de Jeroboam. Ahías era grande en edad, estaba ciego, pero a pesar de todo, pudo saber que la mujer venía disfrazada. Algo que me llama la atención es que ella se puso antimonio, pero no era que la mujer de Jeroboam fue a donde Ahías pintada y con grandes perfumes. La mujer de Jeroboam fue a Ahías vestida de viuda, porque eran las únicas que conmovían el sentimiento del profeta. Pero como el profeta no ve con los ojos sino como el oído, cuando él escuchó el tongoneo de sus zapatos, él dijo: entra, ¿por qué te finges ser otra? En ese momento yo creo que Satanás en su trono se molestó, porque se dio cuenta que un profeta no solamente puede escuchar la voz de Dios, sino que también puede descubrirlo a él cuando llega. Por eso Satanás odia tanto a los profetas, porque los profetas son los que lo descubren cuando él se quiere meter. Fíjese en una iglesia, si hay un profeta, el profeta siempre Dios le va a revelar cuando hay pecado oculto, cuando hay división, cuando hay un ataque futuro, cuando Satanás quiere que se descarríe a alguien, cuando Satanás quiere hacer estragos. Es el profeta, el ministerio profético que viene equipado con la revelación y con la palabra de ciencia, es el que se va a dar cuenta cuando hay algo que no anda bien. Dios mío, Padre. Por eso dice Pablo que un pueblo sin profecía se desenfrena. Pero no cualquier profeta, Christopher. El profeta que ha sido preparado por Dios. Yo creo que en este tiempo, yo creo que nosotros todavía no hemos escuchado las mejores alabanzas. Creo que todavía no hemos escuchado los mejores mensajes. Creo que todavía no hemos visto los hombres y las mujeres de Dios con más esencia. Porque creo fielmente que hay gente que me está escuchando ahí que Dios le está preparando en el silencio. Wow. Le está preparando para el próximo tiempo que viene. Son personas que no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen padrino, pero que Dios hará diferentes cosas y Dios pondrá diferentes situaciones para que esa persona resurja y para que esa persona venga con una esencia distinta. Yo creo que Dios está preparando gente a la cual va a utilizar para hacer cosas maravillosas. Gente que viene con esencia evangélica, viene con esencia de Dios. Gente que viene con una esencia especial. Lo creo totalmente, Christopher. Lo creo totalmente y quisiera, ya para concluir, quisiera que se me permitiera orar por esas personas. Sí. Que Dios está preparando en el silencio. Por esa gente que tal vez entiende que nunca podrá pisar ciertos escenarios, pero que no sabe que Dios lo va a sorprender para el año 2026. Amén. Que no sabe que Dios lo va a sorprender y que Dios va a hacer algo sobrenatural con ellos. Sí.
Padre, te bendigo en esta mañana. Oh, te doy gloria y te doy honra. Sí, Señor. Gracias por tu divina presencia en este lugar. Gracias, Señor, por esas personas que tú estás formando. Aleluya. Gracias por esos ministerios proféticos que tú estás labrando. Gracias, Señor, por esos adoradores a los cuales le estás dando un lenguaje angelical para que te canten. Gracias por estos maestros a los cuales tú le estás enseñando el misterio de la escritura para que le enseñen, Dios. Gracias por esos pastores de reino que tú estás preparando. Pastores, Señor, que no quieren ser águilas, sino que quieren preparar obreros para tu mies. Gracias, Espíritu de Dios, por cada intercesor. Gracias, Señor de gloria, por cada persona que sirve en la iglesia. Gracias, Señor, por tu preparación. Gracias, Señor, por hacernos entender que esto va más allá de lo que nosotros creemos. Gracias, Señor, por hacernos entender que esto no depende de nosotros, sino que depende de ti. Sí, Señor. Padre, yo te pido que toda persona que está pasando por un proceso difícil, que toda persona a la cual tú estás preparando en el silencio, Sí, tú le Señor. hagas entender lo que tú estás haciendo. Que no se desesperen, que no cometan errores, sino que sepan esperar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Impresionante el tiempo profético acá con la profeta Ari Lady. Creo que se fue de mucha bendición. Comparta esto. Dele like. Porque creo que el Señor lo va a bendecir. Ari Lady puede pedirte esa bella audiencia que se encuentra conectada ahí. Amén. Para mí ha sido un placer estar aquí, en este lugar. Realmente Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Ahora mismo estamos viviendo en Estados Unidos. Venimos aquí por temporadas, pero siempre que venimos es un placer venir aquí y compartir una palabra, porque esta plataforma ha sido de mucha bendición para mi ministerio. Gracias por recibirme, gracias por todo, de verdad. Toda la gloria pertenece a Dios y yo sé que Dios tiene el control. Amén, amén. Así que mi gente, síganla ahí en sus redes sociales y recuerden que esto se puso serio.